Y en el enfoque de hoy damos la bienvenida a Antonio Giosa. ¿Cómo andas, Antonio? Muy buenos días, Eduardo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. El tema es cantado. Lo que ocurrió ayer en Uruguay o lo que nos ocurrió a los uruguayos. 1 hora y media sin internet en nuestro país. Parecía que nos enloquecíamos, que no podíamos vivir sin internet y de alguna manera comprobamos que somos digital dependientes, o vaya uno a saber cómo podemos definirlo. A ver, Antonio, hay muchas noticias contradictorias y en este tiempo donde casualmente ayer en la mesa lo estuvimos viendo con Daniel Bianchi, el doctor Ernesto Bonetti y con Fabricio La Rosa, este tiempo de noticias contradictorias donde a la gente le cuesta saber dónde está la verdad. Tengo que preguntarte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la posta en este tema complejo, difícil, muy técnico? Sí, exacto. El problema principal fue una actualización de software en los servidores de Antel, en unos servidores específicos que se encargan de gestionar la ubicación de los dominios. Eso sobrecargó la memoria, hizo caer a esos servidores o enlentecerlos, y básicamente lo que hizo es que todos los usuarios de Uruguay, o la gran mayoría, la casi totalidad, no pudieran navegar. No es que se cortó internet específicamente, sino que las computadoras no sabían encontrar los servidores cuando uno los buscaba. Básicamente es lo mismo que no tener internet, obviamente, ¿no? Fue una falla no programada, fue lo más probable un error de operación, puede pasar, pero obviamente fue en un lugar extremadamente crítico que hizo caer todas las telecomunicaciones, absolutamente todas. Tenemos que acordarnos que Uruguay, internet no es solamente Facebook, Twitter, Instagram o Gmail. También estamos hablando de la conectividad de las empresas, la facturación electrónica, los POS. Por ejemplo, todos los supermercados, los kioscos, cualquier negocio, zapatería que maneje tarjetas de crédito o de débito, necesitan sí o sí estar conectados. Los sistemas de red pagos, de hábitat, también necesitan estar conectados. En Montevideo, los taxis, que permiten pagar a través de POS. La conectividad no es solamente algo tan básico como las redes sociales. Uy, no puedo entrar a Facebook o a Twitter por 1 hora y media, sino que se caen los negocios directamente, ¿no? Se caen, por ejemplo, la empresa que está vendiéndote un pasaje, por ejemplo. Tres Cruces, por ejemplo, exacto. Tres Cruces todos los sistemas de Tres Cruces estaban caídos. Hay que entender que las telecomunicaciones no son solamente las redes sociales y Google. Está todo interconectado, absolutamente todo interconectado. Es muy normal ahora y es obligatorio en muchas empresas los sistemas de facturación electrónica, ¿sí? La DGI ha ido generando unos plazos para ir migrando de la facturación clásica a la facturación electrónica, y sí o sí, para todo eso se necesita tener telecomunicaciones seguras. Imaginemos por un momento que ya estuviera trabajando 5G y el Internet de las cosas, es decir, la interconectividad total, o la telemedicina. Una caída a este nivel implicaría problemas bastante graves, por ejemplo, en lo que es la medicina, en trabajos que se necesitan trabajar en tiempo real a través de Internet. Claro. A ver, imaginemos, porque hemos hablado bastante sobre el sistema 5G, un médico está operando a distancia y se produce la caída de Internet. Es gravísimo. Exacto. Sí. No afecta tanto perder 1 hora y media de Facebook o perder 1 hora y media de Instagram o TikTok. Estar 1 hora y media una empresa grande completamente caída, sin facturar, un shopping entero. En realidad, en este caso no estamos hablando de un shopping, estamos hablando de todo el país. ¿Sí? De Artigas a Montevideo,
de Río Negro a Rocha. Salvo casos muy contados, casi la totalidad del país se cayó directamente. Y hay que tomar en cuenta además que fue una caída bastante compleja. Por ejemplo, el año pasado, creo que alrededor de abril del año pasado, hubo un sabotaje o un intento de robo, un robo de fibra óptica en la zona de Malvin y Buceo, en Montevideo, que hizo que 1.800 usuarios no tuvieran internet durante varias horas. Pero estamos hablando de un caso puntual y para un grupo de personas. Acá fue todo el país entero, ¿sí? Todo el país entero, por un error que en realidad no debería ocurrir. No debería ocurrir porque normalmente la gente que trabaja en infraestructura tiene los servidores de producción, los que están en el mundo real, podríamos decir, y después hay ambientes de testeo, ¿sí? Antes de hacer un proceso de actualización, por ejemplo, se testea en servidores internos, en equipamiento interno, en un entorno de testing para controlar absolutamente todos los parámetros posibles, los errores que pueden ocurrir. Pero muchas veces pasa que en el ambiente de testeo funciona todo bien y en el mundo real es otra cosa, que es lo más probable que haya pasado en este caso. A ver, mencionaste por ahí, y se cita en todas las noticias, que el corte se debió a un problema en el sistema de nombres de dominio y que eso fue lo que afectó a todo el país. O sea, seguía habiendo internet, lo dijiste muy bien, pero sin embargo el sistema no llegaba a los usuarios. ¿Qué es ese sistema de nombres de dominio? Los DNS, sí. Todos los dispositivos que se conectan a internet, absolutamente todos, un celular, una computadora, tienen un número, que es la dirección IP, que es lo que la identifica en forma única a nivel mundial. ¿Bien? Es la forma en que los dispositivos son los nombres de los dispositivos. Obviamente que es imposible saber de memoria cientos de direcciones IP porque son números largos, ¿sí? Son 4 números de 3 cifras cada uno. Vamos a poner un ejemplo: 192.32.144.128. Eso representa un servidor web, por ejemplo. La gente no puede navegar en internet teniendo tablas. Esta IP es Google, esta IP es Microsoft, esta IP es Gmail, y así con miles de sitios web. Para eso existen los servidores DNS, que lo que se encargan es como tener una agenda. Cuando yo le pregunto a internet que quiero viajar a radiolitoral.com.uy, por ejemplo, al sitio web de la radio, el servidor DNS se fija qué dirección IP es ese dominio. ¿Bien? Y permite que mi computadora pueda ir directamente a radiolitoral.com.uy porque sabe la dirección IP. El servidor DNS le dice a mi computadora: este sitio web está en tal lugar. ¿Bien? Si esto se cae, en el caso de los DNS de Uruguay, los maneja Antel por defecto, las computadoras no tienen la posibilidad de encontrar los sitios web que uno quiere acceder. Hubo varias personas en Twitter, personas que se dedican al tema de tecnología, que se dieron cuenta del problema mucho antes que los técnicos de Antel y tiraron tips, tiraron ideas, sugerencias, cómo cambiar o cómo reconfigurar tu computadora rápidamente para no usar los servidores DNS de Antel, que eran los que estaban fallando, y usar otros, los de Google, por ejemplo. Y esa gente pudo navegar. ¿Bien? Pero estamos hablando de personas que saben configurar internamente el sistema operativo de la computadora. El usuario común y corriente, y más la gente que trabaja con celulares, se quedó sin conectividad. Bien, estaba viendo que Antel respondió rápidamente. En 1 hora y algo aproximadamente volvió el servicio, pero
hubo una crítica del sindicato de Sutel que entendió que hay una falta de visión estratégica sobre dónde y cómo invertir para hacer frente a las demandas exigidas. El sindicato dice que le escuché algunas declaraciones de algunos de los dirigentes que señalaron que el problema ya había empezado el domingo a la noche y bueno, reventó, por así decirlo, el lunes. ¿Puede decirse, Antonio, que hay una baja en la calidad de los servicios de Antel? Y bueno, esto ya es más difícil preguntarte por una falta de visión estratégica, porque no es tu tema, digamos, pero más de una vez hemos visto en las redes sociales algo así como el servicio de Antel ahora es horrible, no es como antes. ¿Hay algo de eso? Lo más probable es que haya una visión parcializada de muchos usuarios, tomando en cuenta posturas políticas. Incluso puede llegar a ser un tema de trabajo político. Yo recuerdo que durante la gestión de Carolina Cose, por ejemplo, durante la gestión del gobierno del Frente Amplio, muchos opositores planteaban que Antel era lento, Antel se caía, Antel no funcionaba. Y ahora pasa al revés. Es más normal que personas que son ahora en la oposición planteen que ahora Antel está funcionando mal. Antel es una empresa muy grande. Generar una conspiración que desde la dirección de Antel se está trabajando para destruir Antel, para que después se privatice o algo, sería muy complejo por la cantidad de técnicos y profesionales que hay en todas las capas, ¿sí? Es imposible que alguien le diga a todo un grupo de técnicos que hagan caer un servidor o que hagan caer una conectividad. Lo más probable es que sea un tema de visión política. Yo estoy en la oposición, si el gobierno es del Frente Amplio y yo estoy en la oposición, digo que está mal la gestión de Antel, y si el gobierno es del Partido Nacional y yo estoy en la oposición, digo que esta gestión nueva está funcionando mal. La realidad es que las computadoras se caen, las computadoras se resetean, las computadoras se bloquean, los técnicos comento, también me ha pasado muchísimas veces, errores. ¿Cuántas veces hemos visto caídas de Facebook, por ejemplo, no? Facebook estuvo caído durante toda una mañana entera, Twitter estuvo caído durante horas, o Instagram, o Google incluso, ¿sí? Caídas mundiales además, no caídas de un solo país, sino de caídas de Twitter o de Facebook, que son casi en todo el planeta entero. ¿Qué pasa a ellos? También obviamente le puede pasar a Antel. Bien, vos sabés que al respecto, si hacemos una lectura política, es curioso cómo estos rumores o estas teorías, que si se quiere son teorías conspirativas, son contradictorias en sí mismas, porque uno puede decir, están saboteando Antel para dejar mal al gobierno, y otro puede decir, están saboteando Antel para fomentar la privatización. ¿Te das cuenta qué cosa más sí, curiosa y más loca? Yo estuve viendo un poco en Twitter, por ejemplo, las quejas y los reclamos. Uno de los problemas que tuvo o que tiene en este momento Antel, eso sí, hay una diferencia bastante grande con respecto a las gestiones anteriores, es la comunicación, ¿sí? Antel usaba muchísimo las redes sociales para informar todo el tiempo lo que estaba haciendo. Trataba de resolver problemas técnicos de los usuarios, no era un call center, pero casi usaban Twitter para brindar soporte técnico cuando una persona se quedaba sin fibra óptica, se quedaba sin conexión con el celular, etc. Trataban de ayudar. Lo que yo estoy viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Twitter, es que Antel brinda muy poca información. Con respecto a este problema en particular, recién informó después que solucionó el problema con un comunicado de 4 o 5 líneas nada más. Si hay un problema de comunicación de Antel, y eso genera que durante todo ese tiempo
todo el mundo empieza a tirar teorías. Yo estaba leyendo ahora, por ejemplo, rápidamente, ¿no? Un par de vendepatrias, entreguistas. Antel no se cayó, a Antel lo están tratando de tirar. Pero por otro lado,